Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Una noche más compartiendo con ustedes este resumen de noticias aquí en la pantalla de la TV pública para que si te vas a dormir o simplemente si estás trabajando estés bien informado y sepas cuáles fueron los principales temas a lo largo de esta jornada de día miércoles. Por supuesto, como hoy es miércoles, presentamos a nuestro columnista que nos va a adelantar de qué vamos a hablar hoy. Rulo de la Torre, ¿cómo estás? Buenas noches. Gabriela, buenas noches, ¿cómo te va? Y vamos a estar hablando de uno de los fondos buitre que está litigando en el mundo contra Argentina. ¿Se acuerdan del fallo en Ghana cuando retuvieron a la fragata Libertad? Bueno, el fondo Elliott, uno de los dos grandes fondos buitre que litiga contra Argentina, ahora fue obligado a pagar 8 millones de dólares de indemnización o gastos al puerto de Tema por la retención de la fragata Libertad, en un fallo que declara absolutamente fuera de lugar la demanda de este grupo, la retención de la fragata Libertad, que inclusive puso en riesgo las relaciones diplomáticas entre ambos países. De esto vamos a estar ampliando, además explicando quiénes son estos fondos buitre que litigan contra Argentina, qué antecedentes tienen. Muy bien, en un ratito entonces hablaremos de este tema, lo desarrollaremos, pero no estamos solos. La voz de este programa es de Félix Taylor. Félix, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gaby, muy buenas noches. Qué linda que está hoy. Muchas gracias. Está para cantarle Rosa, Rosa, qué maravilla. Bueno, me quedo con la canción de Sandro y no que me digan el nombre de un caramelo. No, o Rosa Chicle sería para algunos. También. 11 grados 8 décimas la temperatura en la capital federal. Por supuesto tenemos que saludar a nuestra traductora, Agustina. Hola, Agustina, buenas noches. Bueno, aquí estamos, con muchísimo para contarles. El tiempo, ya le vamos a contar cómo va a venir el tiempo, pero por supuesto tenemos que dar paso a las noticias en esta Visión 7 resumen con todo lo que pasó durante el día y por supuesto lo que seguramente va a ser título de los principales matutinos mañana. Y así es, así vamos a arrancar en este momento con uno de los títulos a lo largo de esta jornada que tiene que ver con justicia legítima, que realizó una marcha en la jornada de hoy en rechazo al fallo de la Corte Suprema al declarar inconstitucional la elección popular de consejeros para el Consejo de la Magistratura. Tiene por objeto reivindicar todos los planes y los proyectos del Gobierno Nacional sancionados por el Congreso Nacional, vinculados con la reforma de un Poder Judicial que claramente hace años venimos diciendo que no soporta, no resiste mantener estas estructuras, esta forma de funcionamiento y cierto cinismo al no asumir que cada decisión judicial es una decisión política. Lo que no quiere decir, porque esto es lo que tratan algunos medios de confundir a la gente, de que es una decisión partidaria. La política en sentido material es lo que hacen todas las sociedades y todos los tribunales del mundo. ¿Se apega o no al derecho? Por supuesto que el derecho existe, pero cada vez que uno resuelve está seleccionando hechos, seleccionando normas y esa selección es subjetiva y es política. Y el 24 de marzo, miles de personas empezaron a pedir una justicia más democrática, una justicia transparente, una justicia no corporativa. Esto ya no se puede parar. Y después vino el fallo de la Corte. Es una pena que la Corte no nos haya acompañado, que la Corte no esté acá parada diciendo esto es lo que tenemos que seguir haciendo. Y además, en la jornada de hoy, con una vigilia y un acto en el puente Pueyrredón, se recordaron los 11 años que transcurrieron tras el asesinato de Darío Santillán y de Maximiliano Costecchi. Mirá, la ausencia del hijo es cada vez más grande, pero también hay otros amores en la vida de uno, hay otros hijos, hay una compañera de vida, está la militancia, está el frente. Son cosas que me ayudan a mí a sobrellevar y a llevar adelante todo esto. Yo considero que el hecho de estar acá, poniendo el pecho junto al lado de ellos, me parece que es la mejor manera de honrar a Darío. Y sobre todo volver y repetir y todas las veces que sea necesario, y para que la sociedad no se olvide y que también la sociedad los condene a los que tuvieron que ver con la masacre de Avellaneda, ¿no? Estamos hablando de Duhalde, de Solá, Atanasov, todos los que hoy por hoy están enquistados en el gobierno o están postulándose para distintos cargos. Y más temprano, además, el movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón también han realizado en Florencio Varela un acto solidario para recordar a Costecchi, a Santillán y D'Afuncio. Porque entendemos que una otra forma de mostrar a Darío y a Maxi
es plantear que la patria es el otro, como piensa la presidenta, como también seguramente pensarían Max y Darío, y haciendo lo que ellos hacían. Ellos permanentemente hacían este trabajo militante, cotidiano, solidario, de todos los días, peleando junto con los vecinos, junto con el pueblo, para elevar la calidad de vida de los vecinos. Así que nos pareció que una forma interesante de recordarlo, sin dejar de lado el anhelo por la justicia, que todavía es algo postergado en cuanto a las responsabilidades políticas, era venir a este barrio, que es uno de los barrios más carenciados de Florencio Varela, con cooperativistas, con militantes, con todas las organizaciones sociales, y plantearle, invitarlo al vecino a participar, porque participó el vecino también de esta jornada, y plantearle que la patria es el otro y que acá están Costequi y Santillán presentes en un recordatorio. Y como ya saben, el próximo 11 de agosto se van a realizar las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y ya los candidatos comenzaron sus campañas. Campaña para las primarias del 11 de agosto comienzan a cruzarse los candidatos con críticas y en otros casos con elogios a las PASO, las elecciones intermedias a las generales de octubre. Me parece primero que las primarias son una belleza, hay que usarlas muy bien, no va a haber más listas sábana, dedazo, aparatos. Se presentan las 3 listas, la gente va a elegir un senador, pero va a elegir diputados que se van a intercalar. Me parece que el hecho que la gente haga las listas es una revolución política. Su compañero del Frente Electoral UNEN y candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires, el exministro de Economía, Martín Lustó, se refirió a la candidatura del exministro de Menem y de la Rúa, Domingo Cavallo. Me sorprendió, veremos cómo le va. Siempre es bienvenido, para mí es bienvenido que cada uno que tiene propuestas las presente de cara a la sociedad. Y después la gente, por suerte, tiene la capacidad para elegir a quién le cree y a quién no, cuáles son las trayectorias que respeta y cuáles no, y qué es lo que pretende para el futuro. La candidatura de José Ignacio de Mendiguren a diputado nacional dentro del Frente Renovador de Sergio Massa puso al rojo vivo las internas en la Central Fabril. Otro nombre que golpeó fue el de Omar Plaini, secretario general de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas, quien integra la lista que encabeza Francisco de Narváez. Ayer, en un plenario sindical en la provincia de Corrientes, los canillitas rechazaron la candidatura y emitieron una declaración pública de apoyo al gobierno de Cristina Fernández. Bueno, para mí es un día muy Ya lanzada como candidata a senadora nacional por el PRO, Gabriela Michetti fue más allá y habló de una interna presidencial entre Macri y Massa. Dijo además que no tendría problemas de hacer campaña en la provincia de Buenos Aires a favor de la lista de Massa, con quien aseguró su partido comparte visiones, valores e ideas, lo que implica una buena noticia. Así que bueno, tengo alegría como El titular de la CGT opositora, Hugo Moyano, participó del lanzamiento de los candidatos del partido Movimiento Unidad del Trabajo y la Producción, que participarán de las próximas primarias de agosto. Julio Bárbaro es el precandidato a senador y Julio Piumato a diputado nacional. Me parece que seguir peleando por la política es volver a ser militante, no son los cargos, no, es estar con la gente. Y eso es lo mejor que nos dio el peronismo y lo mejor que nos dio la política. ¿A los otros cargos en la ciudad de Buenos Aires, de los otros partidos en la ciudad de Buenos Aires? No, nada, nos diferencia que venimos del peronismo, respetamos a los demás, porque me parece que hay excelentes candidatos en la capital. Lo importante es que no sean elegidos a dedo, que sea por su trayectoria. Nosotros no somos delegados de nadie, tenemos nuestra historia. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner designó al general de brigada Luis María Carena como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto en reemplazo del brigadier general Jorge Alberto Chevalier. A su vez, la presidenta designó al frente del Estado Mayor General del Ejército al general de división César Milani en reemplazo del teniente general Luis Alberto Pozzi, al contraalmirante Gastón Fernando Erice en reemplazo del almirante Daniel Alberto Enrique Martín como jefe del Estado Mayor General de la Armada y al brigadier mayor Mario Miguel Callejo al frente del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea en reemplazo del brigadier general Normando Constantino. Fuentes de la AFIP desmintieron que el organismo esté realizando una investigación o verificación impositiva al titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y a sus hijos, como lo afirmaban versiones periodísticas que señalaban como fuente al propio Lorenzetti. Además, agregaron que tampoco se investiga al secretario general de Administración del Máximo Tribunal, Héctor Daniel Marchi.
Trabajadores de prensa realizaron un paro y movilización al diario Clarín pidiéndoles que lleguen a un acuerdo en las negociaciones paritarias que llevan ya más de 2 meses y más de 10 audiencias en el Ministerio de Trabajo. Nosotros estamos en plena paritaria, es una paritaria que se ha extendido ya más de 2 meses, cuando la paritaria pasada venció el 31 de marzo. Y nuestro pedido es, en este momento estamos pidiendo un 25% de aumento, un mínimo de 500 pesos para los colaboradores, es un pliego de 15 puntos, un 1% sobre antigüedad. Básicamente esta es nuestra segunda paritaria como gremio de prensa y tenemos que rehacer todo un camino muy largo que es no haber tenido paritarias durante 35 años. Situación en Perfil. El paro hoy es masivo, empezó a la mañana con la .com y está vacía la redacción del diario. Tenemos una foto publicada en la web ya demostrando lo que es el paro y tiene que ver con un sentimiento muy profundo. Han pasado 2 meses desde el comienzo de la paritaria y los trabajadores de prensa en Perfil y en todo el gremio no vamos a permitir pisoteos. Exigimos que se respete nuestras paritarias prensa 2013 y bueno, y vamos por más. Hoy vamos a la puerta de Clarín y luego a ámbito financiero. A 2 meses de la represión de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda, organizaciones políticas y sociales realizaron una movilización a la jefatura de gobierno de la ciudad en defensa de la salud pública. Días atrás, junto a trabajadores de la salud, presentaron un proyecto en la legislatura porteña para frenar la construcción del centro cívico en los terrenos del Hospital Neuropsiquiátrico. Nos queda mucha más información para compartir con ustedes en este resumen de noticias de la TV Pública. Por ejemplo, el picado de noticias. El testimonio de 2 mujeres y un taxista sumado al ADN hallado bajo la uña de la joven comprometen más al encargado. La querella solicitará que se le realice una pericia psiquiátrica para determinar si Mangieri padece alguna patología sexual. El abogado defensor Miguel Ángel Pierri dijo que si hay algún delito de abuso, deja la causa. La justicia permitió por primera vez a una pareja inscribir en el registro civil como hija propia a una niña gestada en un vientre de alquiler. Este fallo es un incentivo tanto para las parejas heterosexuales que no pueden tener hijos como para las homosexuales. El Poder Ejecutivo promulgó la ley aprobada el 5 de junio que garantiza el acceso integral a la fertilización asistida. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad. Deberán proveer esta cobertura tanto el sistema público de salud, las obras sociales sindicales y las empresas de medicina prepaga. A partir del próximo lunes se podrá comprar el kilo de pan Felipe a 10 pesos. Así lo acordaron molineros y panaderos. La Secretaría de Comercio Interior tomó con satisfacción la medida. En un caso sin precedentes, una mujer policía de Córdoba solicitó 180 días de licencia por maternidad, pese a que ella no es quien gesta el bebé, sino su pareja, que está embarazada por una inseminación artificial. Aerolíneas Argentinas tendrá sus vuelos completos hacia los centros turísticos del país para el inicio de vacaciones de invierno que comenzarán el próximo 15 de julio, según informó la compañía. La Patagonia, Misiones y Mar del Plata, los destinos favoritos. El expresidente sudafricano Nelson Mandela, de 94 años, sigue muy grave y ya recibió la unción de los enfermos. Madiba, como lo nombran afectuosamente los sudafricanos, está en estado crítico desde el fin de semana por una infección pulmonar que es consecuencia de una enfermedad que se agravó durante sus casi 3 décadas en prisión durante el apartheid. Según informes médicos, el primer presidente negro de su país respira en forma asistida y su función renal es muy baja, por lo que está sometido a diálisis. Según la prensa local, los médicos habrían planteado a la familia desconectar las máquinas que lo mantienen con vida. Muy bien, y es el momento de compartir con ustedes la columna de Rulo de la Torre. Ya lo habías adelantado cuando arrancábamos esta edición del noticiero, ahora es todo tuyo. La novedad fue el fallo de la Corte Suprema de Ghana, que no solo la semana pasada había desconocido el derecho de retener la fragata Libertad durante 77 días en el puerto de Tema, sino que ahora además le impuso al fondo buitre Elliott, que había iniciado esta acción, que pague $8 millones por los gastos que implicó la retención de la fragata en el puerto durante 77 días.
¿Quién es este fondo buitre Elliott? Que además es uno de los que también está litigando contra Argentina en Nueva York, este fallo que se está esperando de la Corte de Apelaciones de Nueva York. Litiga en otras partes, también en Europa tiene presentado varios juicios que junto con otro fondo que para Argentina ya es bastante conocido, que es el de Kenneth Dart, son los dos principales rivales. Este fondo buitre, en este caso el Elliott, su titular se llama Paul Singer, es un estadounidense, un millonario estadounidense que, ahí tenemos la imagen del hombre, que se dedicó hace rato al tema de las finanzas y fundamentalmente a las finanzas especulativas. ¿Qué es lo que hace? Compran deudas de países que están en quiebra o muy próximos a la quiebra, después van a juicio con estos papeles de deuda cuando el país ya no puede pagar, y lo que compraron por muy poca plata pretenden en un juicio cobrarlo junto con los intereses, muchas veces 5 o 10 veces lo que ellos invirtieron. Claro, es una apuesta de muchísimo riesgo, pero el negocio de ellos es ese, a jugarse a que lo van a cobrar y además hacer jugar su lobby, su influencia sobre algunos tribunales del mundo que le fallan a favor. En el caso de Ghana, justamente es lo que hizo el juez de primera instancia, Richard Frimpong, que rápidamente dijo, sí, cómo no, vamos a embargar la fragata Libertad, más allá que es un buque escuela, que no es un bien comercial. Ahora la Corte Suprema lo ha reconocido que fue una barbaridad el fallo, pero milagrosamente siempre encuentra jueces estos fondos buitre que le fallen a favor. Lo mismo pasa en Estados Unidos con el juez Tomás Griesa, ¿no? Que recordemos que también embargó inclusive el pago que Argentina estaba haciendo a otros acreedores. El otro fondo, te digo una más de Paul Singer, es uno de los financistas del que fue candidato republicano a las elecciones estadounidenses en la última elección, Mitt Romney, un hombre muy de derecha, fue bancado buena parte de su campaña por Paul Singer, que además tiene domicilio en Islas Caimán, obviamente estas guaridas fiscales donde no tienen que declarar demasiado cómo ganan la plata, cuánto ganan y mucho menos pagar impuestos. El otro caso es el de Kenneth Dart, que exactamente tiene, no por casualidad, el mismo domicilio, Islas Caimán, sí. Pero en el caso de Kenneth Dart fue un poquito más escandalosa su mudanza porque fue en el año 93 cuando en Estados Unidos casi lo meten preso por deudas impositivas, entonces no solo que mudó su domicilio fiscal, sino que se fue él mismo a vivir a Islas Caimán porque no podía mantenerse en su país en libertad. Kenneth Dart también tiene este método de comprar títulos de deuda a muy bajo valor, especular con eso. Es un hombre que hizo su fortuna también con negocios inmobiliarios, comprando las hipotecas de personas que estaban quebrados o no podían pagar sus viviendas, y con eso obtenía la vivienda de esa persona, el bien, por muy poca plata, y después la cancelaban con alguna negociación medio espuria, con lo cual se hacían de una fortuna con esto. Kenneth Dart, titular del fondo que lleva su propio nombre, y Paul Singer, titular de NML Capital y el fondo Elliott, son los dos principales reclamantes de la deuda argentina que no entró en los canjes. Por eso es que siguen litigando en el mundo, por eso es que se refugian en paraísos fiscales o guaridas fiscales, que como es mejor llamarla, y por eso es que Argentina está dando un combate contra estos grupos, porque son uno de los emblemas de la crisis financiera internacional, de la especulación financiera, y también de los resultados que tengan estos juicios. Depende también cómo va a ser el futuro, si van a tener semejante poder estos fondos buitres, estos fondos especulativos, o finalmente se le va a dar la razón a los países soberanos y los países que en otra época se endeudaron y hoy quieren salir de esa situación. Bueno, la noticia entonces es, por ahora, que la Corte de Ghana entonces falló a favor de la Argentina. Y falta conocer el fallo de Nueva York, que tenemos otra vez los mismos protagonistas, ¿no? Por supuesto que sí, esto el próximo miércoles es la noticia, nos la vas a contar, y si no, algún otro tema te esperamos el próximo miércoles. Gracias, Gabriela. Seguimos ahora hablando de la Corte Suprema de Estados Unidos, que hoy falló de manera inconstitucional. Dijo que es inconstitucional la ley de defensa del matrimonio, que supone que el matrimonio solamente puede ser unión entre hombre y mujer, y de esta manera radica lo que es el matrimonio igualitario. Aunque con un estrechísimo margen de 5-4, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucional la ley de defensa del matrimonio, que consagra la unión entre un hombre y una mujer, abriendo la puerta para que las bodas gay vuelvan a ser legales en California. El fallo del Alto Tribunal, que deja sin efecto la proposición 8 de la ley, fue celebrado por parejas y activistas por el derecho igualitario de los homosexuales, tanto en Washington como en otros puntos del país.
I'm quite happy with that, especially the DOMA overruling is unconstitutional. I think that was like a big step in the right direction. Prop 8 could have went a little bit better, but I mean, at least we're making steps forward. I'm thrilled that DOMA has been struck down. It's long overdue. Rhonda and I have been together for 33 years, and until today that meant nothing to this country. And now, finally, it does. El amor es amor, dijo por su parte el presidente Barack Obama al saludar la resolución judicial desde su cuenta en Twitter y calificarla de histórica. Y por supuesto la Federación aquí en la Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans han festejado esta decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional esta ley de defensa del matrimonio. Y por supuesto también dieron testimonio. Con estos avances lo que van logrando es que, digamos, se va logrando lo inevitable, ¿no? Que es que nuestros derechos sean globalizados, ¿no? Que el mundo escuche que las personas LGBT tenemos derechos y que a lo que apuntamos no es a que nuestras relaciones sean las normales, porque lo escuchamos mucho todo el tiempo, sino que a poder enriquecer esta sociedad con más diversidad. Cambiamos de país, ahora hablamos de Brasil. Siguen las manifestaciones. En Belo Horizonte hoy hubo un fuerte enfrentamiento entre la policía y los manifestantes que intentaron cerrar el estadio Mineirao, donde se iba a disputar una de las semifinales de la Copa Confederaciones que se está disputando allí. Hay un muerto en Belo Horizonte. Como saldo de lo que fue este enfrentamiento, los manifestantes intentaron derribar las vallas y obviamente la policía respondió con gases lacrimógenos. Hubo muchísima gente tratando de bloquear justamente las rutas para que no lleguen hasta el estado de Minas Gerais. Y después lo que intentaron fueron derribar las vallas y que obviamente se bloquee la entrada donde iban a ir miles y miles de personas a participar de esta semifinal de la Copa Confederaciones, que más allá de los disturbios que se vienen generando con más de 200.000 personas protestando en las calles, la FIFA decidió continuarlo y seguirlo adelante. Hoy el partido, a pesar de todo esto que se llama las afueras del estadio, se disputó y Brasil terminó ganándole 2-1 a su rival y de esta manera termina clasificándose ya a la final. Y su rival ni más ni menos era Uruguay. Muchos pensaban en la posibilidad de otro maracanazo, como decían en aquel momento. Está bien que este era otro estadio, el Mineirao, pero no pudo hacerlo en la jornada de hoy Uruguay y de esta manera Brasil ya se metió en la final de esta Copa de las Confederaciones. Tuvo la posibilidad de abrir el marcador, en este caso Uruguay, desde el punto penal. No lo pudo hacer. El buen arquero de Brasil terminaba salvando allí su valla. El partido que seguía 0-0 y el conjunto verde-amarelo después daba vuelta a la historia. Terminaba poniéndose 1-0 arriba. A los 41 minutos de la primera etapa, Fred iba a marcar el 1-0 para los de Felipe Scolari. Felipao, su equipo gana 1-0 y después llegaba el momento del empate. Edison Cavani, uno de los mejores uruguayos en la actualidad, decretaba el 1-1 parcial. Todavía se ponía tiro Uruguay y soñaba con la posibilidad de llegar a esta Copa que, recordemos, se disputa un año antes de la Copa del Mundo en el país anfitrión, con los campeones de cada uno de los continentes. Y por supuesto el país organizador. Ya en el complemento iba a ser Paulinho, quien a los 40 minutos de la segunda etapa ponía el 2-1, resultado definitivo. Otro hubiese sido la historia si tal vez Julio César no le atajaba el penal a Forlán. Sin embargo, fue 2-1 y de esta manera entonces Brasil es el primer clasificado a la final de esta Copa Confederaciones, a pesar de todos los disturbios que se siguen generando en las afueras del estadio y por supuesto en Brasil, que lamentamos, por cierto. Momento va a ser una pausa aquí en este resumen de noticias de la TV Pública. No te muevas de ahí, que todavía nos queda muchísimo más para compartir con vos.